En este nuevo día que nos concede el Señor, levantemos nuestra oración para dar gracias. Él nos concede la vida y ya desde el amanecer susurra a nuestro oído, comunicándonos también la buena noticia de su palabra. Hoy es martes 29 de marzo de este año 2022. Digámosle al Creador, gracias por concedernos vida y salud. Gracias, Señor, por llamarnos a la existencia, por derramar en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es el que nos da vida y el que nos revela la salvación que solo hay en Jesús, nuestro Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, tú derramas el agua viva en nuestro interior y tú nos concedes siempre, Señor, nacer de nuevo. Bendito seas tú que lavas nuestros pecados con el manantial de tu gracia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 portales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaban también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contesta: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no puedes llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tome la camilla y te eche a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día de la 4ª semana de la Cuaresma, nos lleva sobre todo a hacer una reflexión de lo que tiene que significar nuestra sed de Dios. Dios es el único que en sí mismo, como Señor de la vida, puede darnos esa agua con la que se purifica nuestra existencia. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel y allí el profeta tiene una visión. Ve cómo del templo nace agua cristalina, agua pura que corre y va hasta sanear el mar muerto. Esa significación del texto o el significado del texto nos está dando a conocer el poder de Dios para transformar las realidades que atan y oscurecen la vida del ser humano. El pecado es como estar salado, estar arruinado, y solo el que puede volvernos a dar esa vida, ese vigor, ese progreso, ese bienestar, es el Señor con su gracia. Por eso la visión que tiene Ezequiel es una visión donde queda claro que del templo nace
un manantial inagotable. Es que la gracia de Dios nunca se acaba. El ser humano es el que se desespera, se angustia, porque no tiene el hábito de perseverar en una vida de oración en el Espíritu. Por eso se resuelven, hay veces, los temas de la vida con el poder humano, se resuelve desde la lógica humana lo que tiene que ser transformado solo por la gracia de Dios. Y allí es donde hay veces en la vida se suma un error a otro error. Solo Dios es el manantial en sí mismo que sacia nuestra sed, que cambia nuestra vida por dentro. Es Él quien nos puede convertir también en un surtidor de agua viva cuando aprendemos a abrir nuestro corazón a la sabiduría de su palabra, a la fuerza liberadora que trae su palabra para vencer en nosotros toda ignorancia que nos ha llevado sobre todo a vivir una vida en sequedad, en desierto. Cuando una persona se ha aferrado al pecado, cuando una persona se ha aferrado a la oscuridad, porque allí encuentra sus placeres, sus deleites, esa persona en el tiempo va frustrando la sed de felicidad. Pues la felicidad solo la vamos a encontrar en Dios, que lo es todo, y que en la adoración nos llama a comprender que Él es grande, que Él derrama su amor en nuestro corazón para darnos vida y hacernos felices en el llamado que nos ha hecho según sus planes. La primera lectura nos deja pues mucha claridad, sobre todo cuando se trata de ver al profeta llevándonos por ese misterio de la visión que él tiene, y es comprender cómo del templo, el templo significa la presencia de Dios, el templo es el lugar donde está el Dios santo y poderoso, del templo brota la vida, del templo brota la salud. Por eso allí el profeta ve cómo hay manantial de agua cristalina que sale a sanear el mar muerto, donde no hay vida, donde incluso los animales acuáticos han muerto o han perdido la existencia a causa de lo que es la salina. El llamado de la primera lectura es a comprender el poder que hay en la gracia de Dios como un torrente de agua viva que hoy puede cambiar nuestra existencia, que hoy puede transformar nuestra manera de ser, que hoy puede sanar la herida más profunda. Ese torrenzal de agua viva es Dios, y en el Evangelio es Jesús. Por eso le dirá a la samaritana: el que cree en mí, de su interior manarán torrentes de agua viva. Y si supieras quién te está hablando, así le dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando leemos ese Evangelio, dice: si supieras quién te pide de beber. Por eso Él es el que nos da el agua viva. De tal manera que si vamos al Evangelio de este día, hay un hombre que está esperando ser sumergido en la piscina de Betesda. Algo como ilógico. Muchos creían que meterse a esa piscina era quedar sanos cuando llegaba el momento de que el viento trajera el oleaje del agua. Y resulta que otro se le adelantaba siempre al hombre, al paralítico. Y Jesús, al verlo que llevaba 30 años así enfermo, le ofrece la sanación y le dice: ¿quieres quedar sano? Y él le dice: es que cuando la ola del agua se mueve o viene, otro se me ha adelantado. Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Jesús le hizo ver que su salud no dependía de un agua supersticiosa, que su salud dependía era del Hijo del Hombre en quien tenía que creer, y que más tarde se encontraría con él en el templo, cuando Jesús allá en el templo le señala la causa de su parálisis y le dice: mira que has quedado sano, no hagas nada más a no ser de que te suceda algo peor. Es decir, no vuelvas a pecar más, porque el pecado te ha traído consecuencias grandes en tu vida. Para la prueba es tu parálisis.
El pecado es la obra del enemigo para destruir nuestros sueños, incluso destruir nuestra salud, destruir también todo lo que son esos sentimientos bonitos y nobles que se pueden vivir en la vida de la familia, en el matrimonio. El pecado destruye, pervierte aún la vida de los sentimientos. Un esposo que se vuelve ya frío, parco, porque quiere estar siempre a la defensiva por el tema de su infidelidad, de su adulterio. Por eso prefiere a veces defender su posición del pecado que no abrirse al amor o al perdón o a la gracia de quien sabe que le está pidiendo explicaciones de su vida, de su conducta, a su esposa, a sus hijos. Por eso el pecado siempre hará parálisis en la vida de la persona. Hay un sinsabor, hay veces, de los hijos cuando dicen: mi papá es bueno, es un hombre proveedor, un hombre siempre cumplidor de la vida, del deber, pero le ha traído muchos sufrimientos a mi mamá. Desde que mi papá empezó a ser infiel, nuestra vida cambió. El pecado paraliza, se roba sueños, se roba la unidad, la fuerza de la vida, del matrimonio también. Jesús hoy pues le dice al hombre que no tiene necesidad del agua supersticiosa. Jesús lo invita a que él entre en una conversión. Mira que has quedado sano. Así le dice Jesús hoy en el templo. Le dice: mira que has quedado sano. No peques más, a no ser de que te suceda algo peor. El llamado de Jesús no es a una amenaza o a que él sienta una conversión obligada, sino que se dé cuenta que el pecado trae consecuencias. Lo que toca el pecado lo divide, lo deteriora, lo daña. Por eso vivamos hoy este llamado en la Cuaresma a recibir el agua viva. El Señor nos sana, nos renueva, Él sanea todo lo que hay veces está putrefacto en nuestra existencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.